Es un gusto darte la bienvenida a tu espacio Jóvenes en TV y claro, a la programación de Conciencia Histórica. En esta ocasión te quiero invitar a conocer la vida de María Ignacia Javiera Rafaela Agustina Feliciana Rodríguez de Velasco Osorio Barba y Bello Pereira. ¿No te suena este nombre? Bueno, pues seguramente es porque pasó a la historia como María Ignacia Rodríguez o la Güera Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Ahora sí te suena? Fíjate que generalmente se ha resaltado su vida amorosa. Sin embargo, gracias al trabajo de diversos investigadores e investigadoras, hoy se sabe que su vida es mucho más interesante que solo eso. Por ejemplo, fue la única mujer que participó de diferentes maneras en la Guerra de Independencia, desde su inicio hasta el final. ¿Sorprendente, no crees? Pero bueno, mejor vayamos a ver quién fue la Güera Rodríguez, cómo fue su infancia, cuál era el mundo que la rodeaba y cómo influyó en ella. Cómo fue que participó en la lucha por la independencia de México y claro, si es cierto que tuvo una prolífera vida amorosa. El pasado no ha pasado, conéctate. Al inicio del siglo XVIII, la Casa Borbón, originaria de Francia, tomó la corona española y encaminó sus esfuerzos para instalar al despotismo ilustrado como forma de gobierno. En este marco se impulsó un nuevo estilo de vida, así como una serie de reformas modernizadoras basadas, por un lado, en el absolutismo monárquico, que concebía que todo el poder debía estar en manos de un rey, y por otro, en la Ilustración, un movimiento intelectual, filosófico y cultural que destacaba, entre otras cosas, la importancia de la razón y la división de poderes. A la Nueva España, que gozaba con cierto grado de autonomía, primero llegó el estilo francés de la mano de sastres, peluqueros y hasta cocineros, y posteriormente comenzaron a adoptarse ciertas costumbres afrancesadas, como las tertulias, que hicieron lucir la vida de las clases altas, constituidas básicamente por peninsulares y criollos, es decir, europeos y americanos. Cabe resaltar que, entonces, un 40% de la población estaba constituida por indígenas, otro 40% por mestizos, mulatos y castas intermedias, y el 20% restante por peninsulares y criollos, en cuyas manos estaba el poder y el control de la sociedad. En 1765, por orden de Carlos III, José de Gálvez llegó a la Nueva España para hacer cumplir las reformas borbónicas y, con ello, reforzar el poder real, centralizar la administración, aumentar la recaudación y asegurar la dominación de las colonias americanas. En este sentido, entre otras cosas, limitó el poder del virrey dividiendo el territorio en intendencias, cada una con un dirigente, incrementó el tributo de los indígenas, redujo los cargos que poseían los criollos y colocó a la iglesia por debajo del poder del rey. Más tarde abrieron sus puertas el Palacio de Minería, el Real Colegio de Cirugía y la Real Academia de San Carlos, entre muchas otras instituciones educativas, para lograr el progreso a través de la razón y el conocimiento, así como para promover las bellas artes. En este contexto de grandes cambios políticos, sociales e intelectuales, aparece la protagonista del programa de hoy. María Ignacia Rodríguez nació en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1778 y ese mismo día la llevaron a bautizar a la parroquia del Sagrario. Sus padres fueron Antonio Rodríguez de Velasco y Jiménez, regidor perpetuo del Ayuntamiento de la Ciudad de México, y María Osorio Barba y Bello Pereira, una criolla de buena cepa. Tuvo una hermana y desde muy pequeña, por el color de su cabello, fue reconocida como la Güera Rodríguez. Prácticamente no se sabe nada de su infancia, pero se puede deducir por las costumbres de la época. Entonces, las niñas y los niños eran vistos como adultos pequeños. Por ello, sus padres buscaban la manera de que aprendieran las conductas de la madurez y a cumplir con las obligaciones que les correspondían. Las niñas de la alta sociedad vivían en medio de la abundancia y estudiaban en las escuelas de amigas, donde aprendían el catecismo, a comportarse correctamente y a tener buenos modales, así como a leer, escribir y realizar operaciones aritméticas.
Esta educación la recibían desde los 3 hasta los 9 años, cuando se consideraba que su infancia había concluido. Después, en algún colegio de monjas o con algún maestro particular, recibían una educación media, en la cual reforzaban aquello que habían aprendido en la escuela de amigas. Además, estudiaban canto, música, baile, costura y moda. Cabe destacar que las mujeres de aquel tiempo eran vistas como inferiores intelectualmente a los hombres, por lo que solamente debían ocuparse de su casa y de sus hijos, así como de cuidar devotamente a su marido y de mantener limpio su honor. Y bueno, todos los conocimientos que adquirían estaban encaminados a estos fines. Por su posición social, seguramente, la Güera Rodríguez asistió con regularidad a paseos, tertulias y bailes, y se relacionó con mucha gente de la clase política. Diferentes investigaciones coinciden en que todo esto le permitió crecer como una niña alegre, segura, extrovertida, religiosa y quizás voluntariosa. Al paso de los años, la Güera Rodríguez se convirtió en una bella adolescente, a la cual no le faltaban admiradores. Y antes de los 16 años se encontraba en vísperas de casarse. En aquella época se pensaba que la edad apropiada para que una mujer se casara era entre los 20 y 25 años, por lo que resultó un tanto extraño que la Güera Rodríguez lo hiciera tan joven. Pero al parecer el virrey Juan Vicente de Güemes, Pacheco y Padilla, conde de Revillagigedo, dio la orden luego de que se percató de que la Güera Rodríguez y su hermana se veían con 2 militares del cuartel de granaderos y mostraban un comportamiento inapropiado. Aunque sus padres no estaban del todo de acuerdo, la Güera Rodríguez se comprometió con José Jerónimo López de Peralta, Villar Villamil y primo, mejor conocido como Jerónimo Villamil, un noble 12 años mayor que ella. Por su parte, su hermana contrajo matrimonio con el hijo del marqués de Uluapa, con quien se casó en 1794. Al comprometerse, firmaron los esponsables, es decir, dieron su palabra para contraer matrimonio. Aunque los esponsales se podían romper, difícilmente sucedía, pues ello significaba desde resarcir económicamente el daño al honor hasta la imposibilidad de contraer matrimonio posteriormente. Aún sin casarse, la pareja enfrentó su primer problema, el descontento del padre de Jerónimo. Como noble, Jerónimo no podía trabajar y lo mantenía su padre. Por ello, luego de firmar los esponsales, lo buscó para solicitarle la manutención de él y su nueva familia. Pero en lugar de responder a esta solicitud, su padre le exigió los papeles de limpieza de sangre de la Güera Rodríguez. Estos papeles comprobaban que los padres de la novia estaban casados en legítimo matrimonio católico, que en su sangre no había huellas de mala raza como india, judía, china o musulmana, que no habían sido procesados por la Inquisición y que nadie en la familia había ejercido un oficio vil como verdugo o carnicero. Antonio Rodríguez aludió que no se podía poner en duda que su hija venía de buena familia, mientras que Jerónimo apeló al empleo honorífico de don Antonio. Así que la solicitud se decretó como injusta y se canceló. Sin mayor obstáculo por el momento, la Güera Rodríguez y Jerónimo Villamil se casaron el 7 de septiembre de 1794. Antonio Rodríguez dio una dote de 6,000 pesos y Jerónimo la promesa de heredar el mayorazgo de su padre. La dote era un adelanto de la herencia de la mujer que sus padres entregaban al marido para ayudarle a afrontar los problemas matrimoniales. Por tal razón, no podía usarla para su beneficio personal y debía administrarla muy bien. De lo contrario, la mujer la podía reclamar. Además, esta dote se podía heredar a las hijas de generación en generación. Como Jerónimo no recibía el dinero que había solicitado a su padre, la pareja tuvo que sobrevivir de la dote durante los primeros años del matrimonio. 6,000 pesos era mucho dinero en aquella época, si lo comparamos con los 8 pesos que un maestro recibía al mes, pero no era suficiente para el estilo de vida al que la clase alta estaba acostumbrada. Por años, Jerónimo y su padre se vieron en medio de una lucha, el primero para recibir recursos y el segundo para no dárselos, hasta que luego de un juicio, el padre de Jerónimo acordó darle 1,500 pesos mensuales, pero estos pagos no llegaban de manera puntual.
aunque, de acuerdo con los historiadores, el padre de Jerónimo tenía en su honor la obligación de sostener con decoro a su hijo. Con el tiempo comenzaron a llegar los hijos y el dinero a escasear, cada vez más. Así que los problemas económicos se incrementaron. Aunado a ello, Jerónimo empezó a tener comportamientos agresivos para con su esposa. Cabe destacar que era común que Jerónimo organizara reuniones para relacionarse con otras personas y promover sus negocios, en las cuales generalmente resaltaba la Güera Rodríguez por ser una excelente anfitriona. Entonces, se especula que lo más seguro es que ella disfrutaba de aquellos eventos, como lo hacía de niña al lado de sus padres, mientras que Jerónimo pensaba que coqueteaba con los invitados, e incluso que lo engañaba con alguno de ellos. Así que la agredía por celos. En el medio virreinal, las personas cuidaban su honor y calidad moral, y una parte importante del honor del hombre recaía en el buen comportamiento de las mujeres a su alrededor. Para el matrimonio, estos problemas se acrecentaron cuando corrió el rumor de que la Güera Rodríguez tenía un amorío con Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, conocido como Simón Bolívar, nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, y tuvo una educación de calidad. Influenciado por las ideas de la Ilustración, prometió luchar por la libertad de América y obtuvo la independencia de la Gran Colombia, que conjuntaba a Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, y más tarde la de Perú y Bolivia. Falleció el 17 de diciembre de 1830, reconocido como el Libertador de América. Siendo un joven de 16 años, Bolívar viajó de Venezuela a España para continuar sus estudios. Sin embargo, el barco tuvo que esperar 8 días en Veracruz, tiempo en el cual se hospedó en la casa de la hermana de la Güera Rodríguez, por lo que seguramente allí se conocieron. Aunque se rumoró un romance entre ellos, este no se pudo comprobar, y parece poco probable, considerando que Bolívar estuvo muy poco tiempo en estas tierras y que ella estaba embarazada, pues ese mismo año nació una de sus hijas. Con el tiempo, los rumores sobre la Güera Rodríguez continuaron y después la relacionaron con su compadre, Mariano Beristain, y luego con un sacerdote de Guadalajara llamado Ramón Cerdeña, amigo de su compadre. Quizás porque estos hombres se quedaron en diversas ocasiones en la casa de los Villamil, incluso en una habitación contigua a la de la Güera Rodríguez. El rumor más fuerte fue que el sacerdote llegó a tutear a la anfitriona y que en 2 ocasiones desayunaron juntos, pero lo único que se comprobó fue que el sacerdote había permanecido en casa de los Villamil porque estaba trabajando en un extenso registro bibliográfico de todos los escritos hechos en la Nueva España. Seguramente a la Güera Rodríguez le interesaba callar esos rumores, pero aún más seguir con su vida. Por ello, aunque su esposo se encontraba de viaje de negocios, se fue con Mariano Beristain a San Agustín de las Cuevas y regresó a su casa ya muy entrada la madrugada. San Agustín de las Cuevas es lo que hoy conocemos como el centro de Tlalpan, y era un lugar donde las personas de clase alta se reunían para comer, convivir y apostar. En fin, era el lugar ideal para divertirse. Aunque su propio compadre le avisó con anterioridad de aquel evento, Jerónimo Villamil se molestó tanto que al día siguiente, 4 de julio de 1802, empuñó su pistola, apuntó a su esposa y le disparó. Por fortuna de la Güera Rodríguez, el arma se atascó. Luego de este suceso, emprendieron un largo camino para conseguir el divorcio. Él comenzó un juicio eclesiástico por adulterio y ella un juicio civil por intento de homicidio. Y mientras la situación de la pareja se definía, ella se resguardó en la Real Casa de Moneda con su tío, mientras que al parecer sus hijos fueron entregados a sus abuelos. Pero los rumores de infidelidad no pararon ahí, pues el siguiente año a la Güera se le relacionó con el naturalista y explorador Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt nació el 14 de septiembre de 1769 en Berlín, Alemania, en el seno de una familia aristocrática, por lo que recibió una buena educación. Aunque contempló alistarse en el ejército, navegó por los mares y llegó a lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Cuba, México y Estados Unidos, donde descubrió muestras geológicas y botánicas y aprendió de astronomía y de las culturas locales, conocimientos que compartió con el mundo. Falleció el 6 de marzo de 1859. Cuentan que un día, estando la Güera Rodríguez de visita en casa de sus padres, apareció Humboldt solicitando ayuda para conocer algunos plantíos de nopal y la grana cochinilla, y que sorpresivamente ella se posó frente a él y se ofreció a llevarlo. Asimismo, que Humboldt quedó tan impactado que dijo que era la mujer más bella que había visto en su vida. Después visitaron juntos algunos plantíos de nopal y se pasearon por diversos lugares, pero una vez más no se hallaron pruebas de romance alguno. Aunque las demandas de divorcio siguieron en pie, no avanzaron por un tiempo debido a los conflictos de poder entre el gobierno y la iglesia, y porque no se sabe la razón, la pareja se otorgó un tiempo. Además, recibieron a su última hija. Finalmente, la muerte llegó para Joaquín Villamil en 1805. Y dado que ninguna de las dos demandas de divorcio se consolidó, ella, María Ignacia, heredó sus bienes. No hay un número exacto de los hijos que tuvo este matrimonio, pero fueron 5 o 6. Un año después, la Güera Rodríguez se casó con Juan Ignacio Briones, un exitoso comerciante de alrededor de 80 años. Siendo él un hombre mayor, dicen que lo más probable es que este matrimonio fuera un negocio donde él ganaba estar al lado de una mujer bella, joven y alegre, y ella ser la futura heredera de una fortuna. Pero el matrimonio no duró mucho, pues la Güera Rodríguez enviudó a los pocos meses. Su esposo no la contempló en su testamento, pero sí incluyó una cláusula especificando que si hubiera un hijo o hija de por medio, él o ella heredaría su fortuna. Para suerte de María Ignacia, ella estaba embarazada, y como no le creyeron, cuando dio a luz convocó a un notario y a 4 testigos, quienes estuvieron presentes en el parto y dieron fe del mismo. Y después peleó la herencia de su hija, pues dio a luz a una niña a quien llamó Victoria. Al final obtuvo la herencia esperada, incluso cuando su hija solamente vivió 1 año y medio. Eso sí, luego de una larga pelea con la familia de su difunto esposo, lo que mostró que era una mujer hábil y paciente. Llegó el año de 1808. En España, Napoleón Bonaparte derrotó al rey Carlos IV, y entre 1808 y 1810, en la Nueva España, diversos grupos de criollos comenzaron a conspirar para combatir a los peninsulares y acabar con las desigualdades sociales. Aunque generalmente han figurado hombres como los protagonistas, en la lucha de independencia participaron mujeres, algunas en el campo de batalla, otras a través de sus plumas y otras más proveyendo recursos, como lo hizo la Güera Rodríguez, quien, por cierto, fue la única mujer que estuvo presente de principio a fin en la lucha de independencia. A ciencia cierta, no se sabe por qué se interesó en esta lucha, pero se cuenta que en 1809 sostuvo frente al entonces virrey Francisco Javier de Lizana y Beaumont que personas cercanas a él estaban conspirando para asesinarlo, y entre ellas se encontraban líderes peninsulares relacionados con la destitución del anterior virrey Iturrigaray, tal vez con el propósito de desprestigiar a los líderes peninsulares ante los ojos del virrey y conseguir una ventaja para los grupos criollos. Luego, en 1810, se unió a la conspiración de Querétaro, brindando su apoyo económico para el arranque de la Guerra de Independencia. La conspiración de Querétaro integró a personajes como Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo y Miguel Hidalgo, con el propósito de constituir un gobierno autónomo en la Nueva España. Después, durante el desarrollo de la lucha armada, la Güera Rodríguez se unió a la Sociedad de los Guadalupes. Los Guadalupes fue una organización secreta conformada por personas cercanas a las altas esferas que, entre 1811 y 1814, primordialmente, informaban sobre los movimientos del gobierno de la Nueva España a la causa insurgente. Como ya sabemos, la Güera Rodríguez con mucha frecuencia asistía a fiestas, reuniones y tertulias, y convivía muy de cerca con personas de la alta sociedad, con poder en los ámbitos sociales, políticos y económicos. Ello le permitió recolectar información privilegiada para la planeación del movimiento. Sin embargo, no todo fue sencillo.
Pues entre 1809 y 1811, no hay una fecha exacta, la Güera Rodríguez fue llevada ante el Tribunal del Santo Oficio, acusada de complicidad con la Guerra de Independencia. En la época novohispana, el Santo Oficio se encargaba de investigar el uso de la magia, la lectura de libros prohibidos, el consumo de plantas, el uso de procedimientos indígenas y la realización de prácticas no adecuadas, además de la blasfemia, los reniegos y la bigamia. Y, en caso de culpabilidad, aplicaba castigos como el adoctrinamiento, la reclusión, la vergüenza pública o el trabajo en hospitales. Ante las acusaciones a su persona, la Güera Rodríguez contraatacó exponiendo lo que sabía de algunos connotados inquisidores, y eso debió haber sido muy interesante, porque en poco tiempo quedó absuelta por falta de pruebas. Cuentan que, tiempo atrás, había sido acusada por posar semidesnuda para una pintura, pero al final tampoco encontraron pruebas de su culpabilidad. Como sea, quedó libre y siguió apoyando la causa independentista, la cual enmarcó duros enfrentamientos con diferentes líderes al frente hasta 1820. En este año, en España, el movimiento liberal puso fin al absolutismo e impulsó una monarquía constitucional sin privilegios para las clases altas, el clero y el ejército. Ante esto, el canónigo Matías Monteagudo y el ministro de Inquisición José Tirado convocaron a un grupo de clérigos y criollos de la clase alta para independizar a la Nueva España. Así nació la conspiración de la Profesa, la cual se reunía en la iglesia conocida con este nombre. Se sabe que la Güera Rodríguez fue partícipe de la conspiración de la Profesa y que propuso que Agustín de Iturbide fuera el militar que independizara a la Nueva España. Agustín de Iturbide nació en 1783 en Valladolid, en el seno de una familia acomodada. A los 17 años definió su vocación militar y en 1805 se casó con Ana María Guarte. Aunque por varios años combatió contra los insurgentes, en 1821 unió fuerzas con Vicente Guerrero y gestaron el Ejército Trigarante, con el cual se consiguió la independencia de México. Después se convirtió en emperador, sin embargo, por poco tiempo, pues en 1823 fue desconocido como tal y en 1829 fusilado. Fue en este tiempo que comenzaron a surgir rumores de que entre Iturbide y la Güera Rodríguez existía una relación amorosa, incluso que ella fue quien lo convenció a unir fuerzas con Vicente Guerrero para independizar a la Nueva España. Cuando el ejército trigarante entró a la Ciudad de México, pasó frente a la casa de la Güera Rodríguez. Al verla, Iturbide se detuvo y le entregó una pluma de su sombrero, la cual ella colocó en su pecho. ¿Qué te parece? En fin, algunas cosas que permitieron ver cierta cercanía entre ellos fue que Francisco Novella entregó la Ciudad de México mediante un pacto firmado en la hacienda La Patera, que era propiedad de la Güera Rodríguez. Y bueno, aunque se les vio juntos en repetidas ocasiones, no existen pruebas fehacientes de que entre Iturbide y la Güera Rodríguez hubiera un romance, y si lo hubo, este llegó a su fin cuando él salió de México en 1823. En 1825, la Güera, María Ignacia Rodríguez, se casó con Juan Manuel Elizalde, un comerciante chileno que llegó a ocupar el puesto de alcalde primero del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Dicen que desde entonces llevó una vida tranquila y continuó fomentando sus relaciones sociales, protegida por el amor, la comprensión y el apoyo de su marido. En 1847, Fanny Calderón de la Barca la describió como una simpática y hermosa mujer, con bucles rubios y una dentadura blanca completa. Sin embargo, en 1850 adquirió una enfermedad degenerativa que la llevó a verse muy grave. Y quizás presagiado su destino, luego de estabilizar su estado de salud, decidió llevar una vida más religiosa, hasta que se apagó el 1 de noviembre de 1851. Artemio del Valle Arizpe escribió: la Güera fue mucho más que sus amantes, mucho más que una mujer noble. Su lucha fue fundamental no solo para la independencia, sino para las ideas feministas que siguieron años después. Reivindicarla es reivindicar a todas las mujeres mexicanas. Sin duda, fue una mujer que rompió estereotipos y brilló con luz propia.
Y bueno, el tiempo se nos acabó, pero no me quiero despedir sin antes recordarte que Jóvenes en TV es un espacio de reflexión y de construcción de conocimiento, donde tu participación es muy importante, así que no dejes de escribirnos. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Te invitamos a ver nuevamente este programa a través de nuestro canal de YouTube y a seguir reflexionando en torno de la vida de la Güera Rodríguez. El pasado no es pasado, conéctate.